Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal y sean todos bienvenidos a la quiniela, a la predicción, a los pronósticos de la jornada 27 de la Bundesliga que se jugará desde el viernes próximo hasta el domingo. Van a haber partidos muy interesantes, pero sobre todo, antes de empezar, quiero felicitar a los dos ganadores de la quiniela pasada. Fueron los dos únicos miembros de nuestra comunidad que lograron mejorar nuestros pronósticos. Uno de ellos es Javier Arana, que falló solamente en uno, el de Red Bull Leipzig, que lo falló todo el mundo, nadie adivinó ese resultado. Y luego también está Klein Domínguez, que falló en 2 resultados solamente. Nosotros recuerden que nuestra quiniela falló solamente en 3 resultados de 9, así que era bien difícil ganarnos y hubo 2 personas que lo lograron y bueno, aquí lo estuvieron viendo. Estuvimos publicando no solo en historias y posts de YouTube, también los premiamos publicándolo en la página oficial de Yo Hablo Fútbol en Facebook y de Instagram, y además en las historias y estados de WhatsApp, todo. Es decir, fueron los personajes de la semana y ahora ustedes tienen la oportunidad de serlo de la semana que viene. Como bueno, es muy fácil, dejen sus predicciones debajo en el orden que van a ver aquí, en este orden que están viendo aquí, y ponen 1 si creen que gana el local, 2 si crees que gana el visitante y X si crees que el partido termina en empate. Insisto, fíjense bien en este orden, pausen el vídeo, vayan a los comentarios y ya pongan sus predicciones en el orden donde están apareciendo. Pero antes quiero pedirte que te suscribas si no lo has hecho, si eres nuevo por aquí, darle al botoncito rojo y además activa la campanita para que te notifiquen de cada una de nuestras entregas. Darle like a este video para que nos ayudes a su distribución. Vamos entonces a empezar rápidamente con los partidos uno a uno. El primero, el mismo viernes, va a ser el que va a abrir la jornada 27, un derbi de Berlín, el derbi berlinés. El Hertha recibe al Unión. Es un partido que, bueno, sin público, recuerden, la localidad no vale demasiado. Nada más decirle que la jornada pasada solamente un home club, solamente un equipo local logró la victoria, el Borussia Dortmund. Los demás fueron 3 empates y 5 victorias de los visitadores. Eso es para que lo tengan en cuenta a la hora de predecir. Pero yo en este partido voy a dar 1 y así abrimos la jornada 26. Pasando al primer partido del sábado, nos encontramos un partidazo realmente. Borussia Mönchengladbach recibiendo al Bayer Leverkusen. Un encuentro que va a estar muy disputado, un encuentro donde Borussia Mönchengladbach tiene 52 unidades, solo a 2 de Borussia Dortmund y solo a 6 de Bayern de Múnich, que perfectamente puede aspirar todavía a título. Pero el Leverkusen jugó muy bien también el último partido, ganó a domicilio, tiene 50 unidades, está quinto, quiere luchar ese puesto al Leipzig de Champions, cuarto lugar, así que va a ser un partido muy disputado. ¿Qué veo yo aquí? Yo veo un empate. Mucha gente pondrán en victoria de Borussia Mönchengladbach, verdad que vienen haciendo tremenda temporada, pero el Leverkusen también. Y recuerden que la localidad no vale demasiado sin público. Recuerden, yo aquí me voy con un empate. Ustedes me dirán abajo cómo ven este partido. Así que primer partido del sábado, X. Luego pasamos al Friburgo recibiendo al Werder Bremen. El Werder Bremen muy mal el equipo, lo dije ya en el video pasado, creo que va a estar en la segunda división irremediablemente. Yo aquí veo victorias de los locales de Friburgo, que está haciendo una buena campaña, séptimo lugar, necesita presionar a Wolfsburgo, que va a tener un partido difícil, necesita esa victoria. Yo no veo otra cosa que victoria del Friburgo al Werder Bremen, así que yo voy a poner en este partido 1. Continuamos con un partido que va a ser muy difícil de predecir, por lo menos ha sido analizándolo, ha sido uno de los partidos más difíciles de dar mi pronóstico. Paderborn recibe al Hoffenheim. ¿Y por qué? Porque Hoffenheim no está bien, va a tener ausencias súper importantes en una visita donde los locales se juegan la vida. Lograron un empate importante, un empate yo creo que le subió la moral. Y este partido, a pesar de que muchas páginas dan al Paderborn como favorito, o por lo menos he leído victoria del Paderborn, yo no le veo ganar. Yo creo que va a ganar el Hoffenheim a pesar de todo lo bien que puede estar el Paderborn, desde que se estén jugando la liga. Yo creo que Hoffenheim, con las ausencias que tiene, no va a dejar escapar quizás esa oportunidad de estar en Europa la temporada que viene, y necesita resarcirse de la derrota durísima que sufrieron frente al Hertha de Berlín, y yo creo que van a ir a ganar a casa del colista. Así que en este partido, Paderborn recibiendo a Hoffenheim, 2. Pasando al otro partido de la jornada, señores, esto es, bueno, un choque de trenes. Wolfsburgo recibe al Borussia Dortmund. ¿Y por qué digo que es un choque de trenes? Porque Wolfsburgo también viene haciendo una buena campaña, está en sexto lugar, tiene
39 unidades, que marca ese puesto de Europa League fijo, y yo creo que va a tener que pisar fuerte el acelerador para no perderla. Bueno, reciben a un Borussia Dortmund que viene de ganar ampliamente el derbi de la Cuenca del Ruhr. No va a ser fácil para ellos, a pesar de que son locales. Recuerden otra vez el tema público. Yo veo aquí victoria del Borussia Dortmund, está en un buenísimo momento. Enfrentan al Bayern de Múnich la siguiente jornada, la siguiente semana, entre semana por cierto, y no pueden darse el lujo de perder puntos a pesar de ser una visita difícil. Yo creo que confío en la victoria de los dirigidos por Lucien Favre, así que en este partido voy a poner 2. Seguimos para el último partido del sábado. El Bayern de Múnich recibe al Frankfurt en el Allianz Arena. Yo aquí no puedo ver otra cosa que victoria. El Bayern muy bien, jugando muy bien. Son favoritos a todos, no solo a la Bundesliga. Yo con Flick he visto un Bayern distinto, un Bayern que hacía rato no veía, jugando muy bien. Y creo, yo los doy favoritos para la Champions. Uno de los favoritos a ganar la Champions ahora mismo tiene que ser el Bayern. Lewandowski en una forma extraordinaria, Thiago, Gnabry. Bueno, en fin, tienen un equipazo y no veo oportunidad casi ninguna para que el Frankfurt se lleve algún resultado positivo de Múnich. Así que aquí, 1. Pasando a los partidos del domingo, tenemos el Schalke que recibe al Augsburg. Yo creo que es la oportunidad del clásico equipo alemán, de un equipo que está en horas bajas, pero que necesita resarcirse de esa durísima derrota que sufrió en el Signal Iduna Park. El Augsburg tampoco es que esté muy bien, está en el lugar 14, 27 puntos, tiene 4 derrotas al hilo, y no solo eso, es que tiene 5 derrotas en los últimos 6 partidos sin lograr ni siquiera una victoria. Yo creo que el Schalke, esta es la oportunidad de retomar la senda de la victoria. Está en octavo lugar, 37 unidades, hace 6 partidos al menos que no ganan, con 3 derrotas, y creo que recibir al Augsburg puede darle la confianza necesaria para lograr los 3 puntos. Yo confío en eso y voy a darle 1 victoria del Schalke. Pasando al siguiente partido, nos encontramos que el Mainz recibe a Red Bull Leipzig, un equipo que debía haber ganado en casa frente a Friburgo. Finalmente, incluso el equipo visitante pudo haber logrado la victoria con un gol que le anularon, bien anulado en fuera de juego, pero todo el mundo, yo creo que ese fue el resultado que falló el 100% de la quiniela que se hizo en nuestra comunidad y en la mayoría del mundo. Nadie esperaba un empate del Friburgo, a pesar de que han tenido una buena campaña, lo dije. El Friburgo está séptimo, tiene 37 unidades, pero el Red Bull Leipzig ha sido uno de los mejores equipos de Alemania. Marchan ahora mismo cuarto, fue un empate doloroso. Tienen 51 unidades, llevan 3 partidos consecutivos empatando sin saber lo que es la victoria. Yo creo que es una buenísima oportunidad de los dirigidos por Nagelsmann de llevarse los 3 puntos de Mainz, de seguir luchando por esos puestos primeros de la tabla de posiciones frente a un equipo realmente que sí, que es local, pero que no ha estado bien esta temporada. Está luchando incluso por no descender, está en el 15º puesto. Así que yo en este partido voy a dar un 2. Y para cerrar la jornada, pasando al último partido del domingo y de la jornada 26, tenemos el Colonia recibiendo al Fortuna Düsseldorf. Increíble partido que le empataron el Colonia la jornada pasada. Yo había puesto 1, iba ganando cómodamente 2-0 al Mainz, precisamente al Mainz, y estos últimos le empataron un partidazo 2-2. Yo creo que es la oportunidad de llevarse los 3 puntos que no pudieron llevarse la jornada pasada. Repiten localía y yo aquí no veo otra cosa que victoria del Colonia. Voy a darle 1 al último partido. Entonces, ya tienen aquí, están viendo la quiniela completa. Si todavía no has dejado tu quiniela, recuerda dejarla en los comentarios. Si adivinas, si tienes más aciertos que nosotros, si mejoras nuestra quiniela, empatarnos. Tengo que reconocer que hubo 4 o 5 personas que fallaron en 3 y que empataron. Pero empatar no es la cuestión, es ganar, es mejorar esta quiniela. Si mejoras, te vamos a estar premiando, mencionándote, saludándote en el siguiente video de predicción, y además publicándote en todas nuestras redes sociales e historias de YouTube, de Instagram, de Facebook, de estados de WhatsApp. En todo vas a convertirte en la persona más famosa de esa semana. Así que a participar, dejen ahí, recuerden el orden exacto de los partidos, 1, X o 2. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que rodee el balón. Chao.